Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Biología para Bachillerato. Vamos a continuar con la dinámica del ingreso a la universidad. Seguimos hablando de la guía práctica para el examen de ingreso a la universidad publicada por el CONAMAT en su quinta edición. Esto es en el año del 2019. Para esta ocasión vamos a hablar de la unidad número 5 de biología. Esto es la guía de ingreso a la universidad. La pregunta número 1 dice a sus letras algunas características que prevalecieron de la atmósfera primitiva según Oparin y Haldane. Oparin hizo un libro que se llama El origen de la vida y ahí habla de las características primitivas, de las características que se tenían en la atmósfera primitiva. Las características que define Oparin es que la atmósfera estaba presente con metano, rayos ultravioleta y descargas eléctricas, haciendo como respuesta correcta al inciso C de esta primera pregunta. La pregunta número 2 dice, científico que propone que las especies adaptadas se reproducen y viven en mayor número que las menos adaptadas. Estamos hablando, pues, el clásico de la evolución, y en este caso es Charles Darwin o Carlos Darwin, como lo quieran pronunciar, donde estableció su libro A través del origen de las especies en su teoría de la selección natural, donde determina que los organismos más adaptados, a los que más se adaptan a los cambios de medio ambiente, son los que van a sobrevivir y por ende van a reproducirse entre sí, y así es a como tendría que perpetuar su especie. La respuesta correcta es Carlos Darwin o Charles Darwin. Pregunta número 3. ¿Cuál es el reino que abarca únicamente a los organismos procariontes? Los procariontes son los que no tienen núcleo en sus células. Los hongos sí tienen núcleo, no es respuesta correcta. El reino Monera no tiene núcleo, esa es la respuesta correcta. El inciso B es un organismo procariote porque no tiene núcleo. Las plantas sí tienen núcleo y el reino protista, como las algas, pues sí tienen núcleo. Entonces la respuesta correcta es el inciso B. Pregunta número 4. Teoría que explica la evolución. Dice, teoría que explica la evolución como un proceso basado en cambios genéticos en toda la población. Hay una teoría evolutiva que dice que los cambios que se presentan evolutivamente hablando, se presentan en toda la evolución. No es el caso de la teoría de la selección natural, no es el caso de la teoría de la evolución. La respuesta correcta es el inciso C, teoría sintética. No es el caso de la teoría filogenética. La respuesta correcta es el inciso C. La teoría sintética habla de los cambios que se presentan, pero los cambios evolutivos se dan a nivel poblacional. Número 5. Dice, relaciona las siguientes columnas. Vienen las diferentes teorías evolutivas, vienen 3. Aquí debajo de la pregunta estoy hablando de las imágenes que hacen alusión a estas 3 teorías que vienen enmarcadas como la interrogante. Dice, habla de la teoría del fijismo. El número 1 lo tenemos que relacionar con otra parte, la teoría con las características, y tenemos opciones: uso y desuso de sus órganos, no. La teoría del fijismo habla de que no hay cambios poblacionales, que no hay cambios en las especies y que se sigue conservando tal cual. B. Las especies han permanecido sin cambio alguno, entonces sería 1B. Sería 1B. Esa sería la relación. Voy a tomar otro color. 2. Lamarckismo, el uso y desuso de los órganos. Dice Lamarck
que entre más utilicemos los órganos, más se van a fortalecer, y él creó su teoría llamada uso y desuso de los órganos, que entre más lo usemos más se van a fortalecer, y entre menos se usen van a tender a desaparecer. Y por último tenemos a Darwin en su teoría del origen de las especies a través de la selección natural. Entonces, aquí de la pregunta número 5, la respuesta correcta es el inciso C. Tenemos la correlación de las columnas, donde nos da 1B, 2A y 3C, haciendo correcta el inciso C como respuesta a este interrogante. Nos vamos a la pregunta número 6. Dice, rama de la biología que estudia la clasificación de los seres vivos. Aquí mismo en el canal vas a encontrar un video que se llama Ciencias Auxiliares de la Biología, y hablamos de algunas ciencias, no de todas, de algunas ciencias auxiliares de la biología y de algunas ramas. Tenemos a la taxonomía, que es la ciencia que se va a encargar de la clasificación de los organismos. La taxonomía, las taxas, la citología es el estudio de la célula, esto no, embriología, estudio de los embriones, y la genética, la transmisión de genes de entre las generaciones. Entonces la respuesta correcta es la taxonomía, que se encarga de clasificar a los organismos vivos. Se han clasificado de diferentes formas, como vertebrados, invertebrados, se han clasificado conforme a los 5 reinos, se han clasificado conforme a los 3 dominios, o simplemente se han clasificado entre plantas y animales. Dependiendo de la época en la cual se esté hablando, ha cambiado mucho la clasificación de los organismos. Actualmente la más aceptada ha sido la de los 3 dominios, propuesta por Walsh. Pregunta número 7. Dice, evidencia de la evolución en la que las estructuras son anatómicamente similares, pero desempeñan diferentes funciones. Y esto anatómicamente son similares porque seguramente tienen un origen embriológico desde la misma perspectiva. Y la respuesta correcta es el inciso A. Son órganos homólogos. Tienen la misma, pues se puede decir que el mismo origen embrionario, pero sus funciones son diferentes. Y tenemos el caso del ala del murciélago contra la aleta de la ballena, contra una extremidad de un caballo y contra otra extremidad del ser humano. Ambos desempeñan, o los 4 desempeñan funciones diferentes, pero anatómicamente vienen del mismo origen embrionario. Como respuestas erróneas tenemos evidencias paleontológicas, esto es un error, tache. Pruebas genéticas, no, esto es un error. Órganos análogos sería lo contrario de órganos homólogos. La pregunta número 8 dice, con el paso del tiempo, las jirafas adquirieron su cuello largo y lo heredaron. Y viene la pregunta, ¿quién hace referencia al postulado anterior? Viene opciones de respuesta: A, Wallace; B, Lamarck; C, Darwin; y D, Oparin. Aquí la respuesta correcta es Lamarck, donde estableció que las jirafas de cuello, aunque antes había jirafas de cuello corto, como aquí lo apreciamos, esas jirafas se alimentaban de arbustos que estaban disponibles a la altura de la boca de las jirafas. Con el tiempo estos arbustos fueron extinguiéndose porque las jirafas se lo comían, de tal forma que la jirafa se vio en la necesidad de poderse ir estirando más para alcanzar las ramas de los árboles que estuvieran disponibles para su alimento. Esas ramas de los árboles igual se fueron extinguiendo, se fueron acabando. Así
Sucesivamente la jirafa se iba estirando más para alcanzar la parte más alta de los árboles, inclusive los doseles, que sería la copa, la parte la más alta de los árboles. Esta teoría dice de Lamarck que las jirafas se fueron estirando su cuello para alcanzar los alimentos e irse alimentando, y es así como la jirafa la conocemos ahora con el cuello largo, pero antes las jirafas eran de cuello corto. Ahí le contradijo Darwin, le dijo, no es cierto, estás en un error, Lamarck. Antes había jirafas de cuello largo y jirafas de cuello corto. De tal forma que evolutivamente hablando, dijo Darwin, de tal forma que las jirafas de cuello corto fueron las menos adaptadas. Al no adaptarse a las cuestiones ambientales, fueron desapareciendo porque ya no se reprodujeron, y las más adaptadas al medio ambiente, las más adaptadas fueron las jirafas de cuello largo y fueron las que se reprodujeron. Por eso en la actualidad ahora tenemos jirafas de cuello largo. Pero en este caso la pregunta no está haciendo referencia a esta temática de Darwin. Esta pregunta está centrándose o se está cerrando en Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, donde dice que las jirafas adquirieron su cuello largo y le heredaron gracias a que pues con el paso del tiempo se fueron estirando porque se iba terminando el alimento. ¿Vale? Pasamos a la pregunta número 9, que dice, reino que agrupa las células eucariotas, tiene núcleo con pared celular de quitina, eh, y de importancia económica, o sea que se pueden vender, también tiene fines médicos y aparte tiene nutrición heterótrofo, ¿vale? Quitamos al reino plantae de entrada porque las plantas son autótrofos, ahí lo quitamos. La respuesta correcta, bueno, el reino protista hay algunas como las algas que también son autótrofas, la podemos quitar. El reino monera, que son las bacterias pues pudieran tener ahí alguna importancia, pero no tiene importancia médica. Los que tienen importancia médica, en este caso serían los hongos, el reino fungi. Importancia económica porque los hongos se pueden vender, hay hongos comestibles que pertenecen a los bacillos micetos, se venden y tiene importancia económica, tiene fines médicos, porque gracias al hongo tenemos el antibiótico conocido más fuerte, uno de los más fuertes a nivel mundial, que es la penicilina que es elaborada de un hongo llamado penicillium, y esto es gracias a la biotecnología. Entonces la respuesta correcta de la pregunta número 9 es el inciso B. La pregunta número 10 dice, teoría que explica que la vida se forma a partir de la materia inerte. Esta teoría ya la descartaron, actualmente ya no existe, ya se descartó por completo. Ahora tenemos a los postulados de la teoría celular, donde dice que para que pueda existir una célula debió de haber existido otra célula preexistente, una célula con antelación, debe de haber otra célula antes para que dé origen a otra nueva célula. La teoría de la panspermia la quitamos, eso no tiene nada que ver con la materia inerte. La teoría de la panspermia es una teoría donde explica que llegó un meteorito del espacio y aquí así se originó la vida. Creación molecular, no tiene nada que ver con la materia inerte, la evolución tampoco. Teoría que explica que la vida se forma de la materia inerte es la teoría de la generación espontánea. Actualmente ya quedó extinto esta ideología y tenemos otras ideas nuevas. Antes se creía, aquí en la imagen del lado izquierdo, en el frasco número 1, que si nosotros poníamos ropa sucia, desechos de basura, con el paso del tiempo, pues había gusanitos, había organismos, había moscas. ¿Y esto por qué? Porque llegaban insectos, depositaban sus huevecillos, esos huevecillos eclosionaban y daban origen a nueva vida. Había otra ideología donde dejaban igual carne, pero esta carne no la hervían, estaba
todavía con restos de bacterias, con restos de hongos, como lo que está conformado nuestros tejidos. En estos tejidos, pues, en este frasco lo pusieron esos tejidos y este frasco fue tapado, pero no herméticamente, de tal forma que aquí hubo entrada de huevecillos, y aquí con el paso del tiempo se originó vida. Lo último que hicieron es colocar en un frasco comida o carne hervida. Esta la hirvieron para inocularlo, para quedar libre de bacterias, y el frasco lo cerraron herméticamente, y con el paso del tiempo aquí ya no hubo vida. Entonces descartaron la teoría de la generación espontánea y dijeron que la vida no nace de la materia inerte. Por lo cual la respuesta correcta de esta pregunta, de la pregunta número 10, es la teoría de la generación espontánea, que ahora ya es considerada como extinta esta ideología, y ya tenemos otras ideologías nuevas, que la vida se origina de otra vida más. Estas son las 10 preguntas que forman parte de la unidad número 5 para el ingreso a la universidad. Espero que te puedas suscribir al canal. Si te gustó la información, dale un like, comparte. Y si no te gustó, pues simplemente puedes visitar el canal. Aquí vas a encontrar mucha información que te puede servir para tu materia de biología a nivel bachillerato, y te puede servir muchísimo para poder ingresar a la universidad. Gracias por visitar mi canal. Nos vemos en un siguiente video. Bye bye.